ellos decían que yo no podía convocar un referéndum sin reformar la Constitución, que eso tenía que ir al Congreso primero. Todo eso lo fuimos venciendo. El día que la Corte Suprema de Justicia, y vaya mi reconocimiento a la Corte, tomó una actitud que habrá que reconocerle históricamente, cuando asumió la responsabilidad y negó la tesis de que no se podía convocar a un referéndum cuando está estipulado. Además, la Corte pues cumplió con una responsabilidad. El artículo 4 de la Constitución Nacional, yo sí expliqué eso bastante en la campaña electoral. Y después el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio. Por ahí salió el camino. Y no hubo ninguna violencia. Decían que iba a haber un golpe de Estado para llamar a... ¿Qué golpe de Estado ni qué 8 cuartos? Un proceso democrático. Ahora estamos en la última etapa de la tercera fase, que es la etapa electoral. La campaña electoral en verdad aún no ha comenzado. Cuando el Consejo Electoral esta semana anuncia al país cuál es la lista definitiva de candidatos, pues podremos decir que empezó la campaña, que será una campaña de un mes. Así deberían ser todas las campañas, muy cortas, no unas campañas de un año, en un mes más que suficiente, para que al país hay que informarle quiénes son los candidatos, no negarle información al país, como ahora se está pretendiendo hacer. Ahora, esta última etapa de la fase de convocatoria está bastante acelerada. Yo repito la expresión, viva la libertad de expresión, viva la libertad de información. Todos los venezolanos que fueron postulados deben ser conocidos por todos. Los ecologistas tienen el deber y el derecho de informarle al país cuáles son sus candidatos. Los indígenas tienen el derecho y el deber de informarle al país cuáles son los candidatos de los indígenas. Hay un candidato gay, tienen derecho a informarle al país cuál es el candidato, y fíjate que tiene coraje y dice, yo soy candidato gay, dice. Eso está bien. Ahora hay otros que no se atreven a decir. Son candidatos de algunos sectores y andan enmascarados. Bueno, pretenden ellos enmascararse. Yo con estas dos manos y con esta garganta les voy a arrancar las máscaras, donde quiera que se metan. Menos mal que Venezuela es pequeña, apenas son 916.050 kilómetros cuadrados. Y aquí nos conocemos casi todos. Es muy difícil que ahora vaya a salir un enmascarado, el zorro por ahí. El zorro. ¿Hay un zorro aquí? ¿Quién es el zorro? Déjenlo quieto, vale. Que el país todo lo va a ver. Mira, sin alusiones personales. Aparezca el zorro por ahí, enmascarado a caballo con su espada. No. Aquí hay que quitarse. No queremos zorros enmascarados. Quitémonos todas las máscaras, pues. Cada quien está. Además, el pueblo tiene derecho a que le informen a quién representa o qué ideas tiene tal o cual persona para poder escoger libremente y no ser engañado. Entonces, por eso a mí me ha extrañado, a pesar de que yo dije, y lo mantengo porque lo creo de buena fe, pero claro, como el mundo está lleno de buena fe por una parte y por mala fe por la otra cara de la moneda, yo de verdad defendí la tesis de que no se metieran los símbolos partidistas en el tarjetón. ¿Sí? A mí ni me va ni me viene, lo he dicho, para mí es irrelevante. Bueno, hay sectores políticos que reclamaron y bueno, yo les dije, reclamen si ustedes quieren, pero yo ni me va ni me viene. Y nadie puede decir, nadie de la Corte Suprema, que yo ni siquiera una llamada o una reunión con alguien en la Corte Suprema o en el Consejo Electoral para sugerirle o decirles. Más bien me preguntaron algunos y yo les dije, mira, en verdad, para mí es irrelevante. Pero yo estoy actuando de buena fe. Hay otros que actúan de mala fe. Ahora yo estoy entendiendo por qué los partidos AD, COPEI y Proyecto Venezuela movieron todos sus tentáculos para evitar que se incluyeran los símbolos partidistas en el tarjetón electoral. Porque ahora están saliendo clones. Ahora tenemos el caso del señor Alfredo Peña II. Alfredo Peña I, Peñonazo, mi ex ministro de Secretaría, que yo estoy seguro que va a ser un constituyente. Acabo de verlo ahora mismo. Ahora salió otro Alfredo Peña. No es raro que en la lista nacional, en las regiones, por allá me dijeron que hay un ministro de mi gabinete, que es el ministro del Ambiente, y esto pudiera ser una coincidencia, pero en todo caso estamos investigándolo, ¿no? Pero es muy extraño que comiencen a aparecer personas con el mismo nombre de
algunas personas conocidas públicamente, como el caso de Peña. Yo preguntaría, pues, ¿a quién representa el señor Alfredo Saba Peña? ¿Y por qué la insistencia en inscribirse como Alfredo Peña, sin símbolo partidista? ¿Y por qué la insistencia en llamarse o buscar personas y, qué sé yo, inscribirlos que no representan aparentemente a nadie, no tienen una organización que los sustente? Incluso el caso este del señor Alfredo Saba Peña, tengo informaciones y están procesadas, y da eso a los órganos jurisdiccionales. Tengo informaciones de que pudo haber habido plagio ahí en las firmas que fueron presentadas al Consejo Nacional Electoral. En todo caso, el Nacional Electoral tendrá que aclarar esto. Pero en todo caso, ahora uno está entendiendo por qué tanta presión y tantos movimientos de las cúpulas partidistas del viejo régimen para que no incluyeran los símbolos partidistas. No es porque ellos estén conscientes o de acuerdo con la independencia de los partidos políticos, no. Es que ahora van a tratar de embochinchar las listas. Ahora, mucho más extraño es que en el Consejo Nacional Electoral ahora hayan decidido quitar las fotos del tarjetón. Eso es mucho más extraño, señores del Consejo Nacional Electoral. Y no es cierto que incluir las fotos en blanco y negro incremente de manera exagerada el costo de las boletas electorales. No es cierto, porque en blanco y negro sabemos, los que saben ustedes de impresión, que en la misma plancha sale la foto con las letras, y no hay que, si fuera en color sería más caro, pero es en blanco y negro, lo que estaba estipulado y lo que siempre se ha hecho. Entonces, ante esta situación, como se está ya dibujando la última etapa de la fase de convocatoria, pues yo he insistido y lo voy a seguir insistiendo en que estoy obligado a evitar, hasta donde pueda yo, hasta donde podamos evitar que el pueblo sea confundido, porque al pueblo venezolano lo han engañado muchísimo. En las elecciones al Congreso en estos últimos años, ahí han entrado narcotraficantes, corruptos, representantes de sectores tal o cual, bueno, engañando al pueblo con esas listas, bueno, donde la gente va a votar sin saber por quién va a votar. No, esto no puede ser. No puede ser así en este caso, sencillamente porque no estamos eligiendo un Congreso cualquiera. Estamos eligiendo una Asamblea Constituyente que debe ser originaria, plenipotenciaria, para definir el rumbo del próximo siglo venezolano, para definir los próximos 100 años de Venezuela. Es una cosa muy seria lo que está pasando, lo que estamos haciendo, para permitir que al pueblo lo engañen. Y también ese empeño de que yo no diga cuáles son los candidatos míos, ¿por qué no puedo decirlo? Que todos lo digan, pues. Lo que es igual no es trampa. Vayan a decirlo. El canal del Estado está a la orden para que los señores adecos vayan a decir cuáles son sus candidatos. Si el señor Carlos Andrés Pérez quiere que yo lo promocione, yo lo promociono. Carlos Andrés Pérez, candidato a la constituyente en tal estado, yo lo digo. Si el señor Donald Ramírez es candidato a constituyente, esperemos la lista, a ver, yo también lo puedo decir. Pero también puedo decir que Tarek William Saab es candidato a la constituyente. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el problema? Ah, ya yo sé por qué no quieren. Porque ellos quieren que el pueblo esté confundido. Como cuando el niño va a la piñata y le dan vueltas y lo marean para que no sepa dónde está la piñata. Igualito al pueblo lo quieren marear. Pues yo no voy a permitir que al pueblo lo mareen. Y yo hago un llamado a todas las instituciones que tienen responsabilidad, porque yo soy jefe del Estado. Y todos los entes del Estado deben actuar en función del interés de un colectivo del pueblo venezolano y no dejarse manipular o presionar por intereses subalternos. Todos los entes del Estado deben estar pendientes de que este proceso se siga desarrollando de la manera más cristalina es conveniente para todos. Sería terrible que termine esto en un desastre por voluntad de unas cúpulas que quieren, digamos, entubar todo, o quieren enturbiarlo todo, o quieren confundirlo todo. Nosotros no lo vamos a permitir. Y yo, personalmente, estaré actuando día y noche al respecto, orientando al pueblo venezolano. Que cada quien lo haga. Es el llamado. No podemos optar ahora por negar información al país. No. Se habla de la libertad de expresión, practiquémosla. El país necesita saber, tener la mayor cantidad de información, porque todos sabemos que para tomar buenas decisiones hay que tener buena información y en buena cantidad y de información de calidad. El pueblo, usted amiga, usted amigo venezolano que me está viendo, que me está oyendo,
tiene que tomar una decisión pronto. El 25 de julio faltan 33 días. De la decisión que usted tome dependerá grandemente el futuro de Venezuela y el de nuestros hijos. Entonces no podemos negarle a ustedes la información. Ustedes están en el derecho de saber a quién representa cada uno de los candidatos y qué corriente lo está orientando. Es un derecho de ustedes y yo estoy cumpliendo con una obligación. Bueno, dentro de ese esquema de fases, la primera, la segunda, la tercera, que está terminando ya, nos estamos acercando a una cuarta fase. Ya yo estoy pensando en la cuarta fase. Siempre es bueno pensar por adelantado. Siempre es bueno pensar por adelantado. Picar adelante. Cuando uno está jugando primera base y hay hombre en segunda y hombre en primera, y un AO, por ejemplo, uno tiene que pensar siempre, si me dan un rolling de frente, ¿qué voy a hacer? Antes de que el rolling salga, si lo agarro de este lado, si lo agarro en la raya, ¿a dónde voy a voltear? Pensar siempre adelante. Ahora, pensando adelante, ya yo estoy pensando, además de estar combatiendo en la tercera fase, estoy pensando en la que viene, en la cuarta fase. Y es allí la razón fundamental de la creación de este equipo asesor, de este Consejo Presidencial Constitucional. Esa cuarta fase va a ser mucho más delicada, mucho más importante que las anteriores, porque en esa cuarta fase, que es la fase asamblearia, comenzará el día en que se instale la Asamblea Nacional Constituyente y terminará el día en que la Asamblea se transforme. Presidencial, recibir propuestas de ustedes. ¿Cómo quieren ustedes que sea el Poder Judicial, por ejemplo? ¿Cómo quieren ustedes que sea el Poder Ejecutivo? ¿Cómo quieren ustedes que sea la relación entre el Estado central y los estados regionales? ¿Qué opinan ustedes de la Asamblea Legislativa, allá en su pueblo, allá en su municipio, allá en su estado? El Consejo, que ya ha estado recogiendo muchas de estas ideas, ahora tiene la tarea de asesorar directamente al presidente de la República de manera extraoficial, en un equipo de asesores, de manera permanente, sin compromiso oficial, acerca de las líneas principales que vamos a recomendar a la Asamblea Constituyente para que ella tome sus decisiones. Cosas trascendentales que allí se van a discutir. Y además, pues los candidatos que están en la calle, los candidatos constituyentes, deben explicarle al país cuáles son las ideas que ellos defienden, cuáles son las ideas que ellos promueven, porque ahí está el meollo del problema. Bueno, el Consejo Presidencial Constitucional está conformado por el doctor Javier L. Chiguerra Naranjo, quien, ustedes lo saben, es el Procurador General de la República. Igualmente el doctor Lino Martínez, quien es el ministro del Trabajo y de Familia, encargado de familia, y es actualmente pues funcionario del gobierno, pero es abogado y un hombre de una gran experiencia, igual al doctor Javier L. Chiguerra. En tercer término, el doctor Luis Vallenilla, conocido en el país, también es candidato constituyente, candidato a la Asamblea Constituyente, inscrito por el Polo Patriótico. El doctor Luis Vallenilla es el presidente de Fundapatria y se ha incorporado con todo el equipo que tiene Fundapatria y toda su experiencia de años de trabajo en defensa del patrimonio nacional de la patria al trabajo en este Consejo Asesor Presidencial. Igual el doctor Germán Escarrá Malavé fue candidato y elegido senador por el Movimiento Quinta República, renunció al Senado y ahora es candidato a la Asamblea Constituyente a nivel nacional, igual que el doctor Luis Vallenilla es candidato a nivel nacional por el Polo Patriótico. El doctor Germán Escarrá es un eminente constitucionalista y estudioso de la ciencia jurídica y la ciencia política y nos ha hecho grandes aportes y ahora se está incorporando al equipo, al Consejo Presidencial Constitucional. También tenemos al general de brigada retirado del ejército, Luis Belisario Espinal Vázquez, también un hombre, fue uno de mis jefes
cuando yo era capitán mayor. Yo era mayor por allá en la frontera, en el Orza, en Apure. El general Espinal era el comandante de la primera división de caballería. Estuve bajo su mando y fue uno de los buenos jefes que yo tuve. Severo y justo. El jefe tiene que ser, Bolívar decía. Yo ayer estaba leyendo a Bolívar y Bolívar era sabio. Hablando de la amistad, el general Espinal y yo somos amigos desde hace tiempo. Él es abogado, constitucionalista, ha sido juez, profesor en la Universidad de Santa María. Durante muchos años ha formado generaciones de abogados y estudiosos de la ciencia jurídica. Aquella palabra de Bolívar, que Bolívar decía, fíjense qué sabiduría: la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal. Un templo y un tribunal, la justicia para la amistad, y un templo, lo sagrado. Y al templo y al tribunal consagro, decía Bolívar, mis deberes, mis sentimientos y mis afectos, pero primero mis deberes. Esto es un buen mensaje para evitar o para criticar esa amistad malentendida, del que ponme aquí que soy tu amigo para ver qué hago y cuánto hay para eso, y ponme donde haya, como decían antes, ¿no?, los corruptos. Una amistad malentendida y mal practicada. Bueno, el general Espinal Vázquez, amigo, fue mi jefe, tuve el honor de ser comandado por él durante 2 años, y ahora se incorporó a este equipo, Consejo Presidencial Constitucional. Tenemos también al doctor Ricardo Convellas, como ustedes saben, expresidente de la COPRE en su último periodo y con una gran experiencia en esto. También es candidato nacional a la Asamblea Constituyente por el Polo Patriótico y se ha incorporado al Consejo Presidencial Constitucional con una gran carga de experiencia, ideas, incluso del derecho comparado. El doctor Convellas ha estado comparando, por ejemplo, los sistemas jurídicos europeos con los latinoamericanos, el español con el inglés, con el alemán, y hay grandes experiencias que estamos afinando ya para proponer a la Asamblea Nacional Constituyente. También contamos con Tarek William Saab, el poeta de la Revolución, como ya se le conoce. También es candidato nacional por el Polo Patriótico a la Asamblea Constituyente y miembro ad hoc de este Consejo Presidencial Constitucional. Contamos con el apoyo igual de la Secretaría, que va a funcionar desde hoy mismo. Va a ser coordinado, el Consejo Presidencial Constitucional va a ser coordinado por el doctor Luis Vallenilla, quien ya ha estado de día, antenoche, trabajando aquí a la 1 de la mañana, ya con esos equipos y las secretarias articulando ideas. Sí, son 24 horas al día las que tenemos que trabajar en estos momentos cumbres de la historia del país. Vamos a contar con el apoyo de 2 venezolanos eminentes, abogados, estudiosos de la realidad, y escritor, Gonzalo Ramírez Cubillán y Rafael Sarría, quienes van a estar en la Secretaría de Coordinación con el doctor Luis Vallenilla. Bien, yo voy entonces a desearle a este Consejo Presidencial Constitucional, a desearle éxito, como estoy seguro van a tenerlo en sus difíciles tareas, a pedirle a Dios que los ilumine y a que estoy seguro ya lo es, un equipo bien integrado que recoja diversas ideas de diversos sectores. Si los representantes de Acción Democrática, y esto lo digo sin ningún cinismo, porque no soy cínico, si algún representante honesto de Acción Democrática, de COPEI, de cualquier otro partido, o de los independientes, que hay también un grupo de independientes en la Asamblea Constituyente, de candidatos, y ojalá lleguen algunos a la Asamblea Constituyente, tienen algunas ideas para discutirlas, el doctor Luis Vallenilla está a la orden para recibir, discutir y articular ideas, buscar consenso. Termino esta información a los venezolanos con la lectura que voy a hacer de una carta. No es la carta a Illich. ¿Te acuerdas de la carta a Illich? ¿Ah? Ah, la de la corte. Sí, hubo varias cartas, ¿verdad? Todo lo que yo hago le meten la lupa, ¿vale? Yo no puedo hacer una cartita porque la saca. Bueno, eso me parece bueno, ¿no? La carta al Chacal. Por cierto que vi una película con Marisabel el Día del Padre. Pude quedarme por fin un rato en la casona. Vimos el Chacal, una película del Chacal. Sí, qué casualidad, me acordé de la bendita carta. Y conocí al padre de Carlos Illich en San Cristóbal, el día de la toma de posesión de mi amigo bolivariano Mario Moronta, el nuevo obispo de San Cristóbal. Bien, yo voy a terminar esta actividad de hoy, de mediodía, leyendo esta carta que en la soledad de la medianoche
el 22 de junio de 1999. Esta madrugada la terminé, la revisé y quiero que quede, y vamos a repartirla por todo el país para la reflexión. Y pues quiero que quede como enseñanza de este tiempo. Ojalá sea de enseñanza, al menos de discusión. Y para que mis adversarios pues también la saquen y la trituren si quieren y si pueden triturarla. En todo caso, va del corazón, de mi corazón, al corazón de los venezolanos de buena voluntad. Carta del presidente Chávez a los venezolanos. Caracas, 22 de junio de 1999. Queridos compatriotas, en pocas semanas el pueblo de Venezuela tomará la decisión trascendental de escoger a los hombres y mujeres que deben integrar la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria formulé en mi condición de presidente de la República y fue aprobada el 25 de abril pasado, conjuntamente con las bases comiciales y con el concepto fundamental de cambiar el ordenamiento constitucional hacia una democracia social y participativa. Convencido como estoy de mi responsabilidad en el liderazgo del proceso constituyente venezolano y como jefe de Estado en esta hora crucial, he considerado la necesidad de dirigirme a todos ustedes para expresarles no solo mis puntos de vista, sino las líneas generales de un proyecto histórico comprometido con la revolución democrática y con la redención social del pueblo, con énfasis en las grandes mayorías de venezolanos empobrecidos a causa de la corrupción, del despilfarro y de las erradas políticas de la partidocracia, de las cúpulas y del sistema clientelar populista. A esa descomposición se agregó la separación entre el liderazgo político y sus propias bases partidistas y el resquebrajamiento del llamado sistema de representación. Se ignoró el conflicto social latente y a la hipertrofiada corrupción en todos los niveles y sectores de la estructura político-administrativa del Estado se unió la especulación, el acaparamiento, el galopante desempleo, la devaluación y el empobrecimiento de los venezolanos. A ello se añade la gravísima impunidad de los hechos delictivos. Como consecuencia de todo ello, emerge el poder constituyente originario, no solo ante la deslegitimación del poder constituido, sino ante la crisis económica, social y moral de la República. De allí que el más importante desafío de nuestro tiempo es el de conducir la operación constituyente en paz y en democracia. Pero no la falsa democracia de los cogollos partidistas, dirigida a amparar corruptelas y a generar la abyección política, sino una verdadera democracia social, participativa y además protagónica. Nuestro desafío es la democracia sustentada en los principios bolivarianos que hoy retoman con fuerza el destino de la nación. Se trata de realizar plenamente la democracia social y participativa. Por ello, el centro de esta concepción es el pueblo, la persona, su dignidad, lo que conduce necesariamente a los caminos de la redención social, a buscar genuinos modos de expresión de la voluntad popular. La Asamblea Nacional Constituyente es una necesidad de los venezolanos. Proclamamos que el éxito de la misma radica fundamentalmente en que sus integrantes sean capaces de interpretar y realizar las aspiraciones, deseos, anhelos, valores y necesidades del pueblo venezolano como un todo. Nosotros queremos una constituyente bolivariana que conforme la básica estructura necesaria para realizar la revolución venezolana que impulse a nuestro país con fortaleza hacia los desafíos del próximo milenio. Se trata de una revolución democrática, de hondo contenido social y político, que rescate al ciudadano, que supere la crisis de participación, que resuelva la ineficacia de la acción estatal y la corrupción administrativa, que establezca reglas inequívocas para superar la pobreza y que nos represente con absoluta independencia y autonomía en el concierto de las naciones. No queremos una democracia con poderes fácticos que la dominen, ni tampoco con poderes invisibles que no permitan al ciudadano
conocer las acciones de quienes detentan el poder. De esos valores y fines, de esas líneas que son base fundamental del proyecto constitucional bolivariano para una democracia social, participativa y protagónica, quiero hablar a los venezolanos en esta hora suprema de nuestra historia. Son 10 los principios que voy a anunciar, apenas los voy a anunciar, luego comenzaremos a discutirlos a lo largo de los días que vienen. Los valores de la democracia es el primer gran principio. El segundo, el sistema político, un sistema político amplio, profundo, de contenido político, ético fundamentalmente. El tercer principio es la descentralización, la desconcentración y un verdadero federalismo. El cuarto, un poder judicial independiente verdaderamente. El quinto principio, los derechos humanos y su defensa irrevocable, tanto sociales, tanto individuales como sociales. El sexto principio, se trata de un nuevo orden económico que hay que construir. El octavo es el nuevo orden social, un orden social donde existamos para ayudarnos mutuamente, como decía Simón Rodríguez, no para destruirnos mutuamente. El octavo es el rescate del ciudadano. El noveno, una nueva doctrina democrática de seguridad y defensa. Y el décimo, el poder moral como mecanismo de modernización y saneamiento del Estado. En esta hora estelar para la nación entera, ocupando como ocupo este sitial de compromiso y de lucha por designio supremo del pueblo de Simón Bolívar, sintiendo con angustia terrible los dolores de nuestro negro pasado reciente, he querido dirigir esta carta a todos mis compatriotas. Y lo hago con la certeza de que el Dios nuestro de todos los días me permitirá, como siempre, llegar al corazón de ese pueblo glorioso, para llamarles a la batalla del 25 de julio y a la victoria de nuestras banderas patrias. Y los llamo optimistas y dichosos, como diría el Libertador el 15 de febrero de 1819 en el Congreso Constituyente de Angostura, cuando dijo: dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. He aquí el papel más grandioso que a soldado alguno pueda tocarle en esta obra de teatro que es la vida. Tal ha sido sencillamente mi papel. Mil gracias por su atención. Ellos decían que yo no podía convocar un referéndum sin reformar la Constitución, que eso tenía que ir al Congreso primero. Todo eso lo fuimos venciendo. El día que la Corte Suprema de Justicia, y vaya mi reconocimiento a la Corte, tomó una actitud que habrá que reconocerle históricamente, cuando asumió la responsabilidad y negó la tesis de que no se podía convocar a un referéndum cuando está estipulado. Además, la Corte pues cumplió con una responsabilidad. El artículo 4 de la Constitución Nacional, yo sí expliqué eso bastante en la campaña electoral. Y después el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio. Por ahí salió el camino. Y no hubo ninguna violencia. Decían que iba a haber un golpe de Estado para llamar a... ¿Qué golpe de Estado ni qué 8 cuartos? Un proceso democrático. Ahora estamos en la última etapa de la tercera fase, que es la etapa electoral. Estamos, la campaña electoral, en deber de informarle al país cuáles son los candidatos de los indígenas. Hay un candidato gay, tienen derecho a informarle al país cuál es el candidato, y fíjate que tiene coraje y dice: yo soy candidato gay, dice. Eso está bien. Ahora hay otros que no se atreven a decir. Son candidatos de algunos sectores y no andan enmascarados. Bueno, pretenden ellos enmascararse. Yo con estas dos manos y con esta garganta les voy a arrancar las máscaras, donde quiera que se metan. Menos mal que Venezuela es pequeña, apenas son 916.050 kilómetros cuadrados. Y aquí nos conocemos casi todos. Es muy difícil que ahora vaya a salir un enmascarado, el zorro por ahí. El zorro. ¿Hay un zorro aquí? ¿Quién es el zorro? Déjenlo quieto, vale. Que el país todo lo va a ver. Mira, sin alusiones personales. Aparezca el zorro por ahí, enmascarado a caballo con su espada y sus cosas. No, no. Aquí hay que quitarse. No queremos zorros enmascarados. Quitémonos todas las máscaras, pues.
Cada quien está, además el pueblo tiene derecho a que le informen a quién representa o qué ideas tiene tal o cual persona para poder escoger libremente y no ser engañado. Entonces por eso a mí me ha extrañado, a pesar de que yo dije, y lo mantengo porque lo creo de buena fe, pero claro, como el mundo está lleno de buena fe por una parte y por mala fe por la otra cara de la moneda, yo de verdad defendí la tesis de que no se metieran los símbolos partidistas en el tarjetón. ¿Sí? A mí ni me va ni me viene, lo he dicho, para mí es irrelevante. Bueno, hay sectores políticos que reclamaron y bueno, yo les dije, reclamen si ustedes quieren, pero yo ni me va ni me viene. Y nadie puede decir, nadie de la Corte Suprema, que yo ni siquiera una llamada o una reunión con alguien en la Corte Suprema o en el Consejo Electoral para sugerirle o decirles, más bien me preguntaba uno ha comenzado. Cuando el Consejo Electoral esta semana anuncia al país cuál es la lista definitiva de candidatos, pues podremos decir que empezó la campaña, que será una campaña de un mes. Así deberían ser todas las campañas, muy cortas, no unas campañas de un año, en un mes más que suficiente, para que al país hay que informarle quiénes son los candidatos, no negarle información al país, como ahora se está pretendiendo hacer. Ahora, esta última etapa de la fase de convocatoria está bastante acelerada. Yo repito la expresión, viva la libertad de expresión, viva la libertad de información. Todos los venezolanos que fueron postulados deben ser conocidos por todos. Los ecologistas tienen el deber y el derecho de informarle al país cuáles son sus candidatos. Los indígenas tienen el derecho y el deber, algunos, y yo le dije, mira, en verdad, para mí es irrelevante. Pero yo estoy actuando de buena fe. Hay otros que actúan de mala fe. Ahora yo estoy entendiendo por qué los partidos AD, COPEI, Proyecto Venezuela movieron todos sus tentáculos para evitar que se incluyeran los símbolos partidistas en el tarjetón electoral. Porque ahora están saliendo clones. Ahora tenemos el caso del señor Alfredo Peña II. Alfredo Peña I, Peñonazo, mi ex ministro de Secretaría, que yo estoy seguro que va a ser un constituyente. Acabo de verlo ahora mismo. Ahora salió otro Alfredo Peña. No es raro que en la lista nacional, en las regiones, por allá me dijeron que hay un ministro de mi gabinete, que es el ministro del Ambiente, y esto pudiera ser una coincidencia, pero en todo caso estamos investigándolo, ¿no? Pero es muy extraño que comiencen a aparecer personas con el mismo nombre